Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Lo cierto es que en enero del año 2019, estoy hablando a 10 meses de las elecciones, en una reunión de los delegados de la Unión Europea, fíjense, la Organización de Estados Americanos y la Embajada de los Estados Unidos con los miembros del órgano electoral en Bolivia, estoy hablando del 17 de enero, Agencia Nacional Fides, después de esa reunión, 10 meses antes de las elecciones, ahí los periodistas preguntan a los embajadores qué temas habían tratado en la reunión con el tribunal, y bueno, y lo que hacen los embajadores, es decir, que fue una reunión amable, que se intercambió información, que como un órgano independiente se necesitaban trabajar las normas, etcétera, etcétera, y que se destacaba, ojo, los embajadores de la Unión Europea destacaban de alguna manera la independencia relativa del Tribunal Supremo Electoral. Pero hay un señor que se llama León de la Torre, queridos compañeros, que en el mismo momento de la declaración de los embajadores, escuchan lo que dice, dice, el jefe de la delegación europea, León de la Torre, en una breve declaración a los medios de comunicación, calificó el encuentro con los vocales del Tribunal Supremo Electoral de un encuentro franco, sincero, constructivo, positivo. Perfecto, como en línea con los otros embajadores. Pero a continuación dice, además manifestó que el espacio fue para conocer los proyectos de cooperación de la comunidad internacional y para ver cómo encaran los desafíos de este año electoral muy complicado. León de la Torre, 10 meses antes de las elecciones, se había anticipado a que las elecciones de octubre del 2019 iban a ser muy complicadas. A lo largo de todo el año 2019, León de la Torre, como jefe de la delegación de la Unión Europea, se encargó de socavar la credibilidad del Tribunal Electoral, de manipular información, de desacreditar al Tribunal Electoral a lo largo del 2019. Ahora bien, uno dirá, pero vamos a entrar ahorita a la intervención de los ingleses en el golpe. Pero el golpe no solamente estuvo dirigido, estuvo coordinado, la desestabilización, el descrédito del proceso electoral por León de la Torre. También en esto estaba involucrada la Embajada de Alemania. ¿Sabe lo que dice el embajador alemán? El 20 de septiembre del 2019, quiere decir un mes antes de las elecciones. ¿Y qué dice el señor Stefan Duppel? Consideró que hay desconfianza en el país respecto a las elecciones generales que se realizarán el 20 de octubre y mostró su preocupación, fíjense lo que dice, por el día siguiente de los comicios, 20 de septiembre, queridos compañeros, y si la gente está de acuerdo con los resultados. Miren la pitonisa, miren el brujo, miren el señor que se había anticipado a los hechos del 21 de octubre. ¿Qué dice? Lo que dice el embajador alemán, que después les voy a comentar qué ocurrió después con el ministro de la Presidencia. A mí me preocupa lo que dice el embajador alemán, es el día después de las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Están todos de acuerdo en que estos resultados son limpios? Un mes antes ya le echó toda la mugre al Tribunal Supremo Electoral, a los bolivianos, ¿sí? Y continúa. Yo creo que hay mucha desconfianza en general en las elecciones y nosotros, los europeos, la mentalidad, ¿no es cierto?, colonial, queremos asegurar que estas elecciones sean lo más limpio posible para que todos decidan cuál es el resultado verdadero. Si esto está en duda, una democracia no va a funcionar, acotó.
Compañeros, no voy a insistir. He anotado acá varias cosas sobre la injerencia europea, y no solamente alemana, no solamente inglesa, que después la vamos a ver, sino desde la Unión Europea. León de la Torre le debe explicaciones al pueblo boliviano, porque además se colgó del informe falso, falaz, tramposo de la OEA y respaldó casi automáticamente el informe falaz de la OEA. Cuando la OEA ni siquiera había revisado un acta, dijo que había fallas, que había problemas, etcétera, etcétera. Bien. La estrategia golpista que usó el ardid del fraude fue una operación encubierta de los Estados Unidos. Vamos a tener, si ustedes quieren, organicen otra charla para que yo explique lo que ha significado la construcción golpista de los Estados Unidos hasta el corolario del 10 de noviembre. Pero bien, esta fue una operación encubierta, planificada, dirigida y coordinada por los Estados Unidos, que usó a la OEA como un sicariato regional y se apoyó en la campaña de desprestigio emprendida por países de la Unión Europea. Insisto, León de la Torre le debe explicaciones al pueblo boliviano y ojalá algunas organizaciones sociales lo declaren persona no grata para que nunca más León de la Torre pise territorio boliviano por golpista. ¿Ah? Pero además, León de la Torre se ocupó, entre líneas, no solamente de desacreditar la autoridad del Tribunal Electoral, sino de colocar cortapisas a la gestión administrativa del Tribunal Supremo Electoral, porque desafortunadamente el tribunal de alguna manera recibía recursos de la cooperación de la Unión Europea. León de la Torre, seguramente por decisión de Bruselas, contrató una misión electoral de observadores electorales, que eran 2 personas, que hicieron un informe de lo más desprolijo, de la misma calaña que la que había hecho la OEA. Fíjense el papel de la Unión Europea. La Unión Europea, con León de la Torre a la cabeza, se involucró en el golpe de Estado porque no solamente impulsó junto a la Iglesia Católica, a los dirigentes de la derecha, ¿no es cierto?, a embajadores del Brasil, ¿sí?, y a un delegado de Estados Unidos, decidieron quién iba a ser la presidenta de este país, obviando la sucesión constitucional. ¿Quién estaba dirigiendo la reunión? La Iglesia Católica y la Unión Europea, los que habían convocado a la reunión el domingo 10 de noviembre, ¿no es cierto?, antes de que concluyera, diríamos, la fase de la renuncia del presidente Evo Morales. Inmediatamente, además de involucrarse en nombre de la pacificación, la Unión Europea, casi inmediatamente, casi por un acto reflejo, se comprometió no solamente a la estabilización de la democracia, que la había quebrado, que la había ayudado a quebrar, sino que además se comprometieron a entregar recursos de libre disponibilidad, cosa que nunca ha hecho la Unión Europea en Bolivia. Inmediatamente después del golpe, el delegado se compromete frente a la golpista a entregarle recursos de libre disponibilidad. En febrero del año 2020, a 3 meses del golpe, la Unión Europea se compromete a entregar $27 millones para la lucha contra el narcotráfico a un gobierno, compañeros y compañeras, que no movió un solo pelo en la lucha contra el narcotráfico, y todo lo contrario, favoreció las actividades del narcotráfico. Recuerdan ustedes que el mes de enero se detuvo a un avión en la ciudad de Guayaramerín, el narcojet que estaba llevando 1.000 kilos de droga de Guayaramerín a México, ¿se acuerdan? El gobierno de Yanine Áñez tiene que explicarle al pueblo boliviano que el año 2020 fue el año en que el narcotráfico convirtió a Bolivia en un santuario de la ilegalidad. Aviones y avionetas sobrevolando
prácticamente teníamos el espacio libre. Avionetas incautadas en Paraguay, en el Brasil, en la Argentina. Y la Unión Europea, 27 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde se fueron esos billetes? ¿Dónde se fue ese dinero? Una comisión de la Unión Europea debiera investigar el destino de los 27 millones de dólares que yo me temo que fueron utilizados en la represión del pueblo boliviano. Por lo tanto, una comisión legislativa, parlamentaria, seria, de la Unión Europea debiera realmente investigar. Fíjense, la Unión Europea le miente a Europa y al mundo entero respecto a que Yanine Áñez había asumido constitucionalmente la presidencia. Falso, absolutamente falso. Acaban de salir fotografías de la reunión entre la magna Iglesia Católica, la jerarquía más rancia de este país, sentada con Yanine Áñez horas antes de que ella se autoproclamara presidenta del Estado Plurinacional. ¿Quién estaba a la cabeza de la delegación de los curas? León de la Torre. Y a esto le llaman sucesión constitucional. Miente la Unión Europea porque dice que el Tribunal Constitucional avaló la transición constitucional de Yanine. Falso, porque no se reunieron los miembros del Tribunal Constitucional, solamente fue, ¿no es cierto?, una disparatada declaración de prensa de un miembro del Tribunal Constitucional señalando que la transición era legal. Un delincuente del Tribunal Constitucional, que además proviene de la ciudad de Trinidad, de donde procede la señora Yanine Áñez, a la que lo obligaron a que hiciera una declaración de prensa, no una decisión del Tribunal Constitucional. Y bueno, oiga, la delegación de la Unión Europea en Bolivia fue cómplice de la expulsión de funcionarios españoles después de un episodio vergonzoso en el que se le atribuye a los españoles ir a liberarnos a nosotros los asilados. Se vuelve cómplice de la dictadura y el delegado León de la Torre permite que los diplomáticos españoles sean echados de Bolivia, de verdad, de la manera más vergonzosa, ¿no?, junto a la embajadora de México. Oiga, el Parlamento Europeo tiene muchas tareas que cumplir respecto al golpe en Bolivia. Y cierro prácticamente esto señalando que no solamente fue el delegado, los embajadores de la Unión Europea impulsando, promoviendo el golpe a lo largo del año 2019, no en octubre, no en septiembre, a lo largo, sino que también se involucraron en este golpe, años antes del golpe, fundaciones alemanas, convirtiéndose prácticamente en impulsores de un proceso de ataque, ¿no es cierto?, deliberado contra el movimiento al socialismo y contra el gobierno nacional. Fundaciones con financiamiento del gobierno alemán. Ya saben qué fundaciones trabajan en Bolivia y otras ONGs que también saben ustedes cuáles son las que trabajan en Bolivia. Bueno, y esto cierra con la denuncia de un historiador y de un periodista, investigador, Matt Kennard, el 8 de marzo del 2021, donde se señala que el Reino Unido apoyó el golpe de Estado en Bolivia para acceder al oro blanco. Una acción bastante familiar, mis compañeros. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.